Terra no duerme. A veces ni siquiera respira, solo aguanta. En la edad en que la humanidad creyó que el futuro era una ruta abierta, el planeta del trono se convirtió en un nudo de hierro. De sus muelles partían flotas que llevaban promesas, y de sus salones salían decretos que pesaban más que una guerra. Pero el imperio naciente tenía un truco cruel. Cuanto más vasto era, más frágil se volvía. Cuando el dueño del sueño se apartó de la mesa, alguien tuvo que quedarse con la mano sobre el mapa sin temblar. Y ese alguien era Malcador el Sigilita. No parecía una respuesta adecuada. Un anciano de ropas claras, espalda estrecha, pasos cortos, una figura que podría confundirse con cualquiera de los 1000 burócratas que se agolpaban en los corredores del Palacio Imperial. Pero quien lo mirara con atención entendería pronto que nadie lo confundiría durante mucho tiempo. Había un silencio a su alrededor que emanaba un aura muy particular. Tibia, invisible, una presión que se sentía en el pecho como si el aire recordara quién mandaba. En relatos recientes de la Edad Oscura, lo muestran junto a Constantin Baldor en los Muros Dorados, la vara en mano, la postura de visir de leyenda casi de mago de las fábulas terranas. La comparación no rebaja su figura, la endurece, porque en Terra lo que parece cuento suele ser advertencia. En los cuentos viejos los reyes llevan corona, en Terra las coronas eran sellos. Los orígenes de Malcador se quedan siempre a un paso de la confesión, aunque nunca llegan a revelarse. Las crónicas dicen que, siglos antes de las guerras de unificación, perteneció a una orden secreta llamada los Sigilitas. No se sabe si los traicionó o si los salvó. Se sabe que llegó al emperador de la humanidad con secretos, misterios y tecnologías arcanas, y que la ambigüedad de ese gesto quedó enterrado bajo una lealtad absoluta. Nadie vio el momento exacto en que esa lealtad se volvió irrevocable, pero allí estaba. Solo se ven las consecuencias. La historia lo retrata como el más confiable, el consejero al que se le permite estar cuando otros deben salir, el hombre que habla cuando el emperador decide callar. No un privilegio amable, es una carga, porque cada palabra que pronuncia en nombre del trono es una palabra que puede encender guerras. En los concilios de Terra, Malcador era el punto fijo, el que escucha las propuestas, sopesa las mentiras, mide la distancia entre un juramento y una traición probable. Se lo recuerda como una presencia constante durante la unificación y la herejía, aconsejando al emperador, a Baldor y a los primarcas. Esta constancia no se logra siendo amable, se logra sobreviviendo a todo lo que mata a los demás. Su origen, oculto y misterioso, sigue siendo una sombra útil, no por falta de datos, sino justamente por exceso. Lo que sabe, lo que trae consigo, lo que decide no contar, construye un personaje cuya biografía en sí misma es un arma. En Terra, la verdad completa rara vez es un bien, suele ser un riesgo. Desde entonces, estuvo en todas las salas donde se decidió el destino, consejero, chambelán, administrador del día a día. Si el emperador tenía garras visibles, Malcador cargaba con las invisibles. Logística, administración, disciplina, el trabajo sucio que sostiene la gloria ajena. Las fuentes lo describen como el más confiable de los servidores del emperador, el que gobernaba el pulso cotidiano del Imperium para liberar al emperador de sus deberes cotidianos y dejarlo en sus deberes más esotéricos. El emperador soñaba un imperio y Malcador le ayudaba a darle forma. Incluso su vara de mando era algo más que un símbolo. En los relatos su bastón aparece perpetuamente expulsando fuego, y su mera presencia hacía que los muros del palacio parezcan más antiguos, como si la piedra supiera reconocer a quien guarda la llave de demasiados secretos. Detrás de esa máscara frágil, el Sigilita era gestión pura. Amanecía y ya estaba trabajando. Mapas, listas, cifras, nombres. Mundos que no existían para los soldados, pero sí para el administrador. Depósitos de grano, rutas de transporte, rangos, permisos, castigos. Su tarea era absurda por su escala. Y, aún así, se hacía cada día igual, como si la costumbre pudiera domar al caos. Esa rutina tenía un propósito mayor: liberar al emperador de lo cotidiano.
Mientras el señor del Imperium se encerraba en su labor secreta, Malcador sujetaba el pulso del Estado. En otras manos, ese pulso habría temblado. En las suyas se volvió férreo. No por misericordia, por necesidad. Y cuando llegó la herejía, la rutina cambió de tono. Dejó de ser administración para convertirse también en guerra. No la guerra que se ve desde arriba de una muralla con estandartes y columnas de humo. Otra. Una guerra de información, de agentes, de tareas especiales, que se asignan sin constancia escrita porque la constancia podría caer en manos equivocadas. Se habla de la guerra secreta por el alma del Imperium, que Malcador condujo a través de sus elegidos. Y esa frase en sí misma es un abismo. Sugiere que el Imperium podría perder sin que una sola muralla cayese si la corrupción ganaba por dentro. Esa era la guerra. Esa era la guerra de los caballeros errantes, que fueron cuchillas sin vaina de Malcador. Después, la herramienta se endureció hasta volverse institución, la Inquisición, la policía secreta que nacería de esos experimentos de urgencia para seguir cazando enemigos incluso cuando la verdad duele demasiado como para ser pública. Malcador no buscaba ser recordado, buscaba que el Imperium siguiera respirando, aunque la respiración fuera solo un jadeo. Cuando la Gran Cruzada comenzó a cerrarse, el tipo de mando cambió. Antes concentrado en un consejo de guerra, se transfirió a autoridades civiles. Nació el Consejo de Terra. Y si bien la idea era elegante, la ejecución era imperfecta. En cuanto el poder se vuelve tinta en muchas manos, los libros se manchan en caos. Y luego llegó el rumor, que en realidad no era un rumor. El maestro de guerra, el War Master, marchaba hacia Terra con intención de destruirla. Y el consejo, que había aprendido a saborear el poder, no quería soltarlo. Y sus decisiones burocráticas lo complicaron todo. Y la víspera del asedio a Terra tenía un tenor particular. Cuando Horus llegó a sus puertas, había juramentos recitados en voz baja, porque decirlo fuerte sería reconocer que ya no quedaba vuelta atrás. En la cúspide se encontraba el Sigilita, no como estandarte, sino como bisagra, porque el emperador estaba ausente y en su lugar estaba Malcador, regente del trono, primer señor de Terra, mano derecha de un poder que no admite réplica. En ese instante, con las flotas enemigas acercándose, su figura se volvió una certeza incómoda. Sin él, el Imperium no tendría voz en casa. El consejo debía disolverse, y esto quedó claro en la última sesión, con una sencillez brutal, porque la defensa del mundo trono debía ir primero, pero nadie entrega el poder con facilidad, ni aunque el enemigo esté en sus puertas. El horror no es que discutan, el horror es que discutan como si aún hubiera tiempo. Malcador no necesitó elevar la voz. Su silencio era la amenaza. Detrás del protocolo estaba la violencia, detrás de la violencia estaba el conocimiento, saber qué botón pulsar para que un sistema entero de burocracia se convierta, por fin, en un arma. Y así Malcador atravesó toda la política. La guerra abierta se libraba en muelles, bastiones y murallas. La guerra de Malcador estaba en los márgenes, allí donde una palabra maldicha puede derrumbar una alianza y un secreto mal guardado puede abrir una puerta a la disformidad. Por eso eligió a gente, estos caballeros errantes. Los llamaban fuentes, guerreros escogidos para tareas que no deberían existir en un imperio que pretende ser limpio, y con ellos una forma de policía secreta, todavía informe, que más tarde se conocería como la Inquisición. En la superficie era investigación, en el fondo era supervivencia. La creación de este instrumento no fue un acto de confianza, fue un acto de miedo, miedo a que el enemigo no estuviera únicamente afuera, miedo a que la traición se hubiera incrustado en el propio tejido del Imperium. En algún punto de aquellos días, mientras la palabra traición aún se pronunciaba con incredulidad en ciertas bocas, un informe llegó desde las afueras del mundo, no desde las estrellas, desde la propia Terra. Un oficial del ejército regresó de una misión secreta con la mirada quemada por algo que no quería recordar. No había gloria en su paso, solo prisa, solo vergüenza
había sido un fracaso, y aún así el fracaso era lo de menos, porque el informe traía una sombra adherida. El sigilita escuchó cómo se escuchan las sentencias, sin parpadear, sin prisa, sin consuelo. La escena no deja una revelación limpia, deja una pregunta, pues la corrupción se estaba expandiendo y se estaba expandiendo en muchos frentes. La pregunta era dónde termina la lealtad y empieza el cálculo de un hombre hecho de secretos. ¿Qué precio está dispuesto a pagar no por ganar, sino porque el Imperium sobrevive un día más? Y mientras Malcador respondía esa pregunta en su mente, el Imperium ardía. En otras crónicas se habla de complot dentro de la propia Terra, sedición y carnicerías planificadas para abrir heridas antes del golpe final de Horus. Malcador aparece tomando el asunto en sus manos, usando astucia y el oficio de guerra para desbaratarlo. No era un anciano encerrado en una torre, era un cazador en su propio palacio, pero el asedio no permitía seguros eternos. Cuando el enemigo atravesó el perímetro del palacio, la defensa dejó de ser táctica y se volvió postura. La ciudad mundo ardía, la realidad se agrietaba, y entonces llegó la pregunta que nadie quería contestar. ¿Quién lo haría? ¿Quién se sentaría en el trono? ¿Quién permitiría que el emperador subiera al espíritu vengativo y enfrentara a Horus? Alguien tenía que sentarse en el trono dorado, manteniendo a raya a las fuerzas del Immaterium. El sustituto pensado en otro tiempo era Magnus el Rojo, pero no estaba disponible, había elegido el otro lado. Con él ya perdido, las crónicas lo dicen con una brutalidad serena. Solo un psíquico en el Imperium, quizás en toda la galaxia, podía intentar aquel acto, y ese psíquico era Malcador. No hubo fanfarrias, no hubo aplausos. En el puente entre la vida y el mito, Malcador eligió la forma más simple de morir, trabajando, como siempre lo había hecho. Malcador el sigilita se centró en el trono dorado y el trono lo mordió. Los relatos más recientes del final lo describen ardiendo sobre el trono, intentando comprar tiempo con su propia existencia mientras Terra se deshilachaba. No era una metáfora amable, era literal, era la forma en la que el Imperium entendía lo sagrado, como función que consume la carne. Aún así, Malcador aguantó lo suficiente para que el emperador, Rogal Dorn y Sanguinius desaparecieran hacia la nave del maestro de guerra. Aguantó lo suficiente para que el mundo no se abriera por el centro. Aguantó lo suficiente para que el plan, ese plan imposible, tuviera al menos una oportunidad. Y así fue que el emperador venció a Horus, y la herejía de Horus llegó a su fin. Sin embargo, el emperador volvió roto. El Imperium vivió, pero el sigilita murió en el trono dorado, hecho cenizas, conteniendo a la disformidad. El nombre de héroe le fue concedido por decreto, pero los títulos rara vez sobreviven al tiempo. Lo que sobrevivió fue su huella, la estructura que ayudó a levantar, los instrumentos que dejó listos, el hábito de sellar la verdad hasta que solo quedara lo necesario. A veces, en el Imperium, lo necesario es lo único que se permite recordar. En algún rincón del palacio, mientras el humo se mezcla con incienso y ceniza, hubo quien encendió la forma exacta de sacrificio. No era un acto heroico para inspirar, era un acto técnico para sostener una compuerta que de abrirse podría dar lugar a verdades que llevarían a la corrupción y a la traición. Esta historia es una oscura, pero por eso mismo también es más real, porque en el Imperium la salvación rara vez llega como un rayo del cielo, sino que suele llegar como una mano que aguanta, callada, hasta que los dedos se desvanecen, como Malcador lo hizo en el trono dorado. Transmitiendo desde el búnker, podrán encontrar las fuentes utilizadas para esta narración en la descripción, y voy a dejarles a continuación un par de historias, una sobre la estrella tirana, este fenómeno oscuro,
y otra sobre la misteriosa Legión de los Condenados. De momento, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí, espero que terminen muy bien el día. De momento paso a retirarme, Harder Can Gore, y nos veremos la próxima.